Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad por CDN Radio, cobertura nacional. En este momento la doctora invitada Silvia Montes Jorge, gerentóloga. Doctora, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está usted? Hola, bien, muchas gracias a ti. Siempre es un gusto poder participar. Muchas gracias, doctora. Doctora, hemos hecho los anuncios en las redes sociales, muchas personas haciendo preguntas rápidamente. Recordamos entonces a nuestros oyentes que este contenido a las 5 aproximadamente o 5:30 va a estar en YouTube, en nuestra cuenta Reyes con mucho más variedad. Por Instagram nos pueden seguir, R con más variedad, Twitter, también Facebook. Yo quiero comenzar, doctora, con el Alzheimer. Está afectando a millones de personas en el mundo. ¿Por qué tantos casos, doctora? ¿Qué está pasando? Sí, lo primero es explicar que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, como bien sabemos, neurodegenerativa del cerebro, donde están afectadas las neuronas y su funcionamiento. Es progresiva, es decir, que una vez comienza es irreversible, esa pérdida ya no se recupera. Afecta mucho todo lo que es lo cognitivo, las habilidades del conocimiento, estas personas que olvidan la memoria, el lenguaje, dificultad en la escritura, en el cálculo, el razonamiento, la abstracción, cambios en su comportamiento, se ponen agresivos, hacen trastornos de ansiedad, cambios también en su parte afectiva y psicológica, hacen trastornos depresivos. Todo eso infiere en un funcionamiento normal de un individuo y obviamente afecta a la familia y a la sociedad. Dicho esto, que sería ya una definición para todos nuestros oyentes, decir que lo que más afecta es la edad. Hay que decir que la edad es el factor más evidente. Luego el sexo, están más afectadas las mujeres que los hombres. Hay un factor importante de la genética. También ocurre más frecuente en personas que tienen un nivel de instrucción de menos años de escolaridad, que no han estudiado mucho. Hay enfermedades que también exponen más a las personas a padecer Alzheimer, como el síndrome de Down, los traumatismos craneales, si ha tenido algún evento donde ha perdido la conciencia, que hemos hablado mucho en programas tuyos anteriores de predisposiciones de lo que es una vida saludable, todo lo que es aumento de colesterol, obesidad, tabaco, que es un tema que siempre tocamos contigo, son factores de riesgo. Todos los factores de riesgo a nivel cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes, todo esto hace una predisposición mayor. Por eso hay tantos casos. También los casos han aumentado porque ya hay un mejor método diagnóstico y antes no lo teníamos. Doctora, usted mencionó que la mujer es un poquito más inclinada que el hombre en esta enfermedad. ¿A qué se debe esto? Mira, una de las, vamos a decir, de lo que se debate más es que la mujer tiene una expectativa de vida mayor y por ende, al haber más mujeres, pues entonces hay más casos cuando se hacen cifras cuantitativas. Yo pienso también que la mujer a veces lleva otro tipo de trabajo, sobre todo si nos remontamos a décadas atrás. La mujer llevaba la responsabilidad de la casa, el manejo de la administración, los hijos. O sea que son tareas que requieren de mucho esfuerzo, son muy fuertes, pero requieren de menos intelecto. Entonces no es lo mismo, como hablábamos, utilizar más el cerebro es vago. Si no se le da estímulo y mantenimiento, se pone en un punto cómodo. En la República Dominicana, doctora, hay muchas familias con miembros que tienen pérdida de la memoria. La República Dominicana no queda fuera, ¿eh? Sí, te diría que nos sorprendió mucho porque hace unos días que celebramos el aniversario del Día Mundial del Adulto Mayor y habíamos hecho una jornada educativa informando en todos estos temas de salud de los adultos mayores y de prevención, que es nuestro éxito. Y me sorprende mucho tu pregunta ahora porque fue una de las preguntas que nos hicieron. Y ahí yo tomé en cuenta que el 70% de los pacientes que llegan a mi consulta gerontológica van por Alzheimer. Y en las consultas de los colegas médicos geriatras, alrededor de un 50% llegan con problemas de memoria y la mitad de esos problemas de memoria son por la enfermedad de Alzheimer o son diagnosticados ya con Alzheimer. Esa es una cifra muy alta. Sí, es muy alta, bastante alta. Usted está en sintonía con CDN y el programa Reyes con mucho más variedad. La doctora Silvia Montes Jorge, gerentóloga. Doctora, también le vamos a permitir a los oyentes que puedan hacer su llamada llamando al 809-683-8790, 809-683-8791, desde el interior y también celulares sin cargo, 809-200-7777. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el estilo de cuidado para una persona con Alzheimer, doctor?
Mira, siempre recomendamos establecer rutinas, eso ayuda tanto al paciente como al cuidador. Mantener la independencia de la persona. Si la persona puede, por ejemplo, algo sencillo, agacharse a recoger algo que se le cayó, siempre van los nietos, el cuidador a buscárselo. Si la persona puede hacer algo, que lo haga. Hay que mantener y fomentar la independencia. Es fundamental que también la persona con Alzheimer conserve todo el tiempo posible el autoestima, que sea una persona que tenga alguna responsabilidad en la casa, por mínima que sea, ayudarlo a mantener su dignidad. Si se puede asear, que se asee solo. Si necesita ayuda, que le ayuden, pero por ejemplo ya en sus partes privadas, que le den esa opción. Evitar las discusiones, llevarle la contraria. Yo hago mucho hincapié en los pacientes que van a la consulta, a los familiares, de que muchas veces el paciente no es consciente de eso que pasa, como una traición que le hace su cerebro, y por ende llevarle la contraria lo que produce es más frustración. Las discusiones tampoco generan nada bueno. Hay que ayudar a poner las tareas, lo que es de uso diario, que sea sencillo, mantenerlo en un ambiente que sea seguro, estimular su salud física, siempre realizar actividades físicas adecuadas a las necesidades de cada paciente. Es un estímulo aparte que ayuda muchísimo a nivel cognitivo. Ayudar también a que aproveche las habilidades de la persona que tiene alrededor. Si tiene algún nieto, que fomenten juegos de mesa, que se interactúe con los hijos si están cerca, mantener la comunicación, conservar ese buen humor y lo más importante, que use ayuda para la memoria. Yo les recomiendo a todos mis pacientes unas agenditas de bolsillo o unos cuadernitos pequeñitos donde pueden anotar las cosas de importancia y así lo llevan consigo en un bolsillito y así cualquier cosa sacan esa ayudita y nadie se da cuenta de que es un apoyo. Tenemos llamada, doctora. Le da mucha estabilidad. Esta se nos cayó. Hola, muy buena. ¿Qué pregunta tiene para la doctora Silvia Montes Jorge? Buenas. Sí, ¿qué pregunta tiene? Bueno, estamos muy bien. Dígame usted, señor. Sí, oye, usted. Muchas gracias. Para que usted me oriente, algo sobre el tema. Sí, hágale la pregunta a la doctora, dígame. Oye, no, bueno, sobre el tema. Del Alzheimer estamos hablando. Estamos hablando del Alzheimer. No, está bien, con el Reyes. Sí, pero es que la doctora es la más especialista. Dígame entonces a mí. No, ve que la compañía de Claro, que uno pone que una recarga para unos paquetes. No, pero espérate, que estamos tratando otros temas, por favor. Ay, doctora. Hola, muy buenas. Dígame usted, estamos con la doctora Silvia Montes Jorge, gerontóloga. Sí, buenas. Sí, ¿qué pregunta tiene para la doctora? Sí, tengo una pregunta para la doctora, por favor. He escuchado en diferentes medios que los juegos del intelecto, por ejemplo, el juego de damas, el juego del ajedrez, ayudan en un % más o menos a que se pueda evitar el Alzheimer, o por lo menos ayudarlo para que no se desarrolle tan rápidamente. ¿Qué hay de cierto en eso? Gracias, lo escucho por la radio. Gracias a usted. Excelente pregunta, Reyes, porque una de las cosas que a veces ignoramos es la ayuda, lo que tenemos más fácil en la casa de manera gratuita, que es justamente lo que es la terapia no farmacológica. Como él dice, hay hábitos que se van creando de manera preventiva, los juegos, la ludoterapia se le llama eso, que estimulan todo el funcionamiento intelectual, como son el ajedrez, el dominó, el bingo, parchés, los juegos de memoria, los memory game, también los de escrituras, todo lo que es de sudoku, de crucigramas, sopas de letras, todo eso hace un esfuerzo a nivel intelectual, a nivel del cerebro y lo mantiene ejercitado. Como método preventivo es excelente, pero también, que esto es muy importante que llegue a los hogares dominicanos, si ya el paciente tiene un diagnóstico, esa terapia no farmacológica es una ayuda increíblemente eficaz para el fármaco, o sea que ayuda a que la medicina funcione mejor cuando se hace ese estímulo no farmacológico. Doctora, por las redes sociales nos están preguntando, nos están diciendo que una señora con 84 años y con Alzheimer, a veces sus hijos la trasladan los fines de semana, cada fin de semana va a la casa de un hijo, son 5, y a veces entonces esto trae algunas consecuencias como desubicación del familiar. Sí, ¿Esto es acuérdate lo que dijimos no? anteriormente, que lo más importante es crearle una rutina fija. Ya estos pacientes son pacientes que lo que van
vamos a decir en buen castellano, desaprendiendo. Entonces, uno hacerle la vida cotidiana más fácil les ayuda a que se orienten mejor en su mismo medio. Cuando los trasladamos, hacemos estados confusionales agudos, desorientaciones. Es importantísimo que esos 5 hijos se dividan en igual carga la responsabilidad de su mamá, con 84 años, que todavía tiene una expectativa de vida, pero que el mejor ambiente siempre va a ser el que ella esté cómoda, donde ella se sienta que están sus cosas, donde ella conozca, vamos a decir, el mismo entorno de caminar. A veces van a otra casa y tienen tropiezo porque no saben dónde había un escalón, dónde había una alfombra, dónde hay una mesita. Por sencillo que se oiga, esto puede ocasionar accidentes graves. Entonces siempre es bueno crearle una rutina y mantenerlo en un entorno que para ellos sea de conocimiento. Y el familiar es el que se tiene que adaptar a la vida de ese paciente. Hay que adaptarse. 809-683-8790, 809-683-8791, 809-200-7777. Este último, interior y también celulares sin cargo. Nos preguntan y nos están diciendo que no todas las personas tienen la paciencia y la delicadeza de cuidar a una persona con Alzheimer. Es mejor que estén en sitios especiales de envejecimientos o en una casa, doctora. Mira, cuidar a una persona con esta condición se requiere de alguien que tenga mucha paciencia, de alguien que sepa cuidar con amor, que tenga constancia, porque no es bueno estar cambiando los cuidadores, que tenga esa hambre de aprender de la enfermedad, de capacitarse. Aquí hay muchas instituciones, inclusive a nivel gratuito, como la Asociación Dominicana de Alzheimer, que da todos los finales de mes unos talleres gratis súper enriquecedores. Hay también grupos de apoyo que ahí mismo se pueden informar. Entonces, yo entiendo que el paciente puede estar muy bien en la casa con los cuidados adecuados, como en una institución donde también se proporcionen los cuidados adecuados. Eso ya es un tema muy personal de la familia, pero yo creo mucho en las instituciones, en lo personal. Sí. En la mente de Dominicana se concibe como un abandono y una falta de cariño dejar a su padre o a su madre en un sitio de esto. Antes le llamaban asilo, pero ya ha cambiado lugares de envejecientes. ¿Qué piensa usted, doctora? Yo, como te decía anteriormente, yo pienso que si la familia no tiene el tiempo para dedicarle y van a estar postrados en una mecedora, pasándose el día frente a un televisor, que eso es envejecer más rápido, es mejor llevarlo a un lugar donde puedan tener no solo los cuidados adecuados, sino también una compañía. Aquí hay muchos sitios que funcionan muy bien, muy adecuados, y la familia tiene el acceso de visitar siempre y de verles. Ahora, si la familia tiene la capacidad de cuidarle, obviamente en ningún sitio van a estar mejor que con su familia. Nos están preguntando que si ya en el lugar de especial para envejecientes, ¿qué debe entonces hacer la familia cada cierto tiempo? ¿Visitar o cuál es la mecánica, doctora? Ya si el paciente está en un lugar especial. Acercarse, claro, hacer las visitas frecuentes, tratar de, si le permiten a ustedes, por ejemplo, llevar en la institución el mobiliario de esa persona, que lleven sus cosas o portarretratos, cosas, efectos personales para que la persona se sienta como en su casa, porque como hay una parte muy grande que es el olvido, el paciente se acostumbra a amanecer en un sitio, pero no es que realmente a eso le llame casa o no, sino que sabe dónde están sus pertenencias. La familia debe de involucrarse, de estar presente, sobre todo al principio, porque es un proceso de cambio. Y como te dije, si hay más de un hijo, deben de repartirse las tareas equitativamente para evitar que uno de esos hijos, que asuma la mayor parte, genere un síndrome de sobrecarga, que es muy común en los familiares de pacientes con Alzheimer o con demencias seniles. Sé de personas que cuidando a envejecientes con pérdida de la memoria se enferman también, y usted ahora mismo lo acaba de decir. ¿Cuál es la recomendación, doctora? Yo siempre digo que lo primero es saber cuidarse a sí mismo, que hay que tener, de cualquier modo, hay que buscar un tiempo que te permita fomentar alguna rutina, algún hobby, alguna actividad de ocio que te saque de la casa, que te haga tener un poquito de contacto y de comunicación con lo que es, vamos a decir, ese mundo exterior, porque lamentablemente
cuando dedicamos las 24 horas del día solo al paciente y a sus necesidades, a veces si es nuestro padre o nuestra madre, como un deber cumplido, uno lo siente que es una obligación prácticamente, se olvida uno de uno mismo. Entonces caen, como te mencionaba anteriormente, lo que es un síndrome de sobrecarga del cuidador o burnout, donde en muchos casos, y te estoy diciendo que esto es alarmante, fallece primero el cuidador que el paciente de Alzheimer. Bueno, hay que preocuparse. Tenemos una llamada, hola, muy buenas, por favor, hay que esperar que la doctora termine de exponer. Seguimos conversando, aquí la doctora invitada Silvia Montejorge, gerontóloga, y esta tiene que ver con la tercera edad. Hola, buenas, ¿qué pregunta tiene usted para la doctora? Sí, buenas tardes, Reyes Humán, es Claudio Cohen que te habla. Oh, Claudio, ¿cómo tú estás, mi hermano? Escuchando tu interesante programa. Muchas gracias, qué bueno. Con una invitada de oro. Ay, qué bueno, gracias. qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Tiene alguna pregunta, Claudio, para la doctora? ¿O quieres aportar algo? Son dos preguntas en una. Hágala. La primera es, si no me la tienes que responder enseguida, sino junto, si tiene momentos de lucidez una persona con Alzheimer en el inicio de su enfermedad, y si esa persona puede estar consciente de que está sufriendo de Alzheimer. Muchísimas gracias, escucho la respuesta en el aire. Gracias, Claudio, usted es mi hermano, gracias. Doctora. Sí, excelente pregunta también. Es algo que los hijos a veces cuando van a la consulta dicen, pero es que ayer él estaba muy bien y hoy ha estado muy bajoneado, muy perdido, muy desorientado. Es evidente que hay lapsus donde el paciente tiene sí su conciencia, donde quizá no dice yo tengo un Alzheimer, pero sí te dice a mí se me están olvidando las cosas, yo estoy cada vez más torpe, me pierdo muy fácil, ese tipo de cosas. Yo siempre recomiendo, además de, como siempre digo, de tener mucha paciencia, de que cuando hablemos frente al paciente, aunque pensemos que ese día está muy perdido, desorientado, lo hagamos con respeto y sabiendo que el paciente está ahí, porque esos lapsos de lucidez vienen repentinamente y a veces uno está hablando, inclusive las enfermeras, los cuidadores, se le hace mucho hincapié como si el paciente no estuviera ahí, y eso puede a veces generar frustración y afectar la parte anímica del paciente, pero sí existen esos lapsos de conciencia. Nos preguntan que si es normal que una persona con el Alzheimer presente una conducta de desubicación y crisis de irse de la casa. Me voy de la casa, me voy para mi casa, estando en su casa. Sí. Mira, evidentemente, cuando hay una desorientación, lo que llamamos un estado confusional agudo, que el paciente está en su casa, pero dice que esa no es su casa y que se va a su casa, o que quiere irse a donde su mamá y los padres fallecieron a lo mejor hace más de 2 décadas, más de 20 o 30 años, es por la misma confusión del paciente. Esto suele pasar también al caer la tarde. Es un síndrome que cuando va bajando el sol, el paciente se desorienta un poquito más. Como método preventivo, algunos pacientes le ponen pulseras o collares identificadores que pongan los datos de la casa, un número de teléfono de contacto, el tipo de sangre por si hay cualquier accidente, porque a veces salen de la casa caminando y se pierden, se desorientan. Pero te diría que el mejor método es que siempre estén acompañados para prevenir. Tenemos llamadas, hola, muy buena, el panel está lleno. Buenas, ¿qué pregunta tiene para la doctora? Buenas tardes. Sí, dígame usted. Buenas. Hola. Soy una joven y me ha pasado caso que yo estoy durmiendo y me despierto, puede ser sábado, y yo digo, ay, hoy es lunes, y se me ha ido, no sé por qué. Porque no soy una mujer tan vieja para que me pase ese caso, tú sabes. Doctora, yo siempre con 30 años. Ok. Doctora, ¿qué explicación usted me le puede dar a la oyente? Sí. Mira, el envejecimiento cerebral empieza a los 25 años, donde ya la producción de neuronas, que hablamos que es lo que esta enfermedad afecta, va disminuyendo y en algunos casos cesa por completo, si no es un cerebro que ha estado estimulado, si uno no se mantiene aprendiendo cosas nuevas, por decirlo más sencillo. Es muy común también lo que son las enfermedades precoces que dan en adultos jóvenes, sobre todo si hay un factor de herencia, si ella tiene alguno de sus padres que están enfermos o que han padecido de demencias seniles, eso la pone también, vamos a decir, en el ámbito. Pero hay otras cosas como el estrés,
Tú sabes que vivimos en una sociedad altamente estresante. Bastante. Tú sales feliz de tu casa y en la esquina te encuentras un tapón, un imprudente, o las malas noticias, los cuentos de las situaciones que están pasando, que nos afectan. Todo eso afecta también a nuestro cerebro. La alimentación o la mala alimentación, los hábitos tóxicos, como hablábamos, del tabaquismo, la ingesta de alcohol, todo eso genera pérdida de memoria si se abusa del alcohol o del tabaco. Y las enfermedades que mencionamos al principio, que son también predisposición, como la obesidad, el aumento de peso, los niveles de colesterol alto, las personas que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad cardiovascular, las personas que han tenido lesiones craneales, algún golpe, alguna pérdida de la conciencia, la diabetes. Todas esas son predisposiciones que no juzgan la edad, que pueden ser en adultos jóvenes como ella, que tiene solo 30 años. Lo ideal es que acuda a un especialista y que se haga sus pruebas, porque ya hay pruebas de laboratorio específico y de imágenes que le van a decir cómo está su cerebro y su salud. Y si no es nada y si es estrés, también la van a enseñar a cómo manejar ese estrés. Doctora, nos están preguntando, desean saber por qué los hermanos muchas veces discuten y se distancian por el Alzheimer del padre o la madre. Sí, mira, yo te diría, y ahí abrimos como una subpregunta, ¿sufre más la familia que el enfermo? La familia también se enferma con esta enfermedad. O sea, vamos a decir que en los primeros estadios de la enfermedad, los que empiezan a darse cuenta de los olvidos son los pacientes, pero a medida la enfermedad va evolucionando, en algún punto los hijos dicen, pero yo desconozco a mi papá, yo desconozco a mi mamá, una persona que fue brillante, que era un hombre de ciencia, que era una mujer que no se le olvidaba todo, y ahora, entonces, asumir esos cambios, vamos a decir, a tu papá como una persona distinta a como lo ven tus ojos, es dificilísimo. Sin duda alguna, eso afecta a cualquier hijo. Ahora, para la familia, esta enfermedad cambia totalmente la dinámica y el plan de vida. Sí, hay problemas entre los hermanos, porque como yo te dije anteriormente, siempre hay uno que asume la carga, que se dedica a las 24 horas a cuidar al papá o a la mamá que tienen este mal de Alzheimer, que se olvida a veces de su propia familia, de su propia responsabilidad, de que abandona el trabajo, que se consume, y claro, a veces reprocha a los otros hermanos, porque las tareas deben de ser divididas equitativamente, al igual que el tema financiero, que la economía, porque esta enfermedad supone de medicamentos costosos, supone de una dieta específica, supone de una ayuda de un cuidador, una enfermera, que también es costoso. O sea que es importante que la familia se dedique el tiempo a realizar un plan organizado entre todos los hijos, que estén todos de acuerdo, que, como te digo, se dividan su tarea de acuerdo a las posibilidades de cada uno y se involucren y busquen la ayuda y orientación, porque es importantísimo que eso sea bajo un cuidado y una supervisión médica. La última llamada del día. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para la doctora Silvia? Sí, Celia, disculpa que es Claudio de nuevo. Sí, dime, Claudio. Ya esperando tanto hasta se me olvidó lo que te iba a preguntar. Cuidado, Claudio. Lo que sucede es que mi pregunta iba orientada ahí. Si una persona en un diagnóstico temprano le determinan que tiene Alzheimer, esa persona se puede enterar de su propia enfermedad y preparar su mundo posterior, lo que significa la parte de su herencia o la parte de todo lo que tiene que ver con el ambiente familiar, la decisión de lo que él quiere que hagan con él. O sea, una persona puede saber que tiene Alzheimer y puede ser preparada o prepararse para lo que viene. Así. De hecho, hay talleres que ofrecemos a nivel privados y grupales para orientar cuando ya hay un diagnóstico de un Alzheimer precoz. Hay que orientar muy bien a la persona. Yo tuve un caso muy triste, nunca lo olvido, una persona de 37 añitos que olvidó a su esposo, a sus hijos, era una mujer y esto fue terrible. Claro, ella tuvo el tiempo, le habían dicho, ya se atendía en los Estados Unidos, que tenía alrededor de 3 a 4 años para organizar esa vida. Eso se extendió porque ella hizo mucha terapia, mucho estímulo, alrededor de 11 años. Ella estuvo bastante consciente, pero en realidad era muy precoz, era una mujer muy joven.
Sí hay formas, por ejemplo, se le pone en la casa, una de las cosas que siempre te van a recomendar es a tenerlo todo en un mismo sitio, y porque a veces el cerebro va automático. Los medicamentos yo sé que están en esta gavetica. A las fotografías que te personalizan la casa, ponerle los nombres en un tapicito pequeño, por ejemplo, para tú saber, este es mi mamá, mi papá, mi hijo, este es Juan, este es Carlos, este es María, ese tipo de cosas. Anotar todo lo de importancia y pegarlo en los sitios más visibles, cuando te levantes en la mañana, en una mesita de noche, tenerlo en la cocina, en la nevera, pegado, o sea, todo que sea de rutina. Y tener a alguien que ayude con la supervisión de los medicamentos, del manejo de efectivo, porque a veces ahí puede haber confusiones, ayuda en las tareas del hogar, pero sí se puede organizar bastante, y como te digo, que el tiempo que se dé, eso puede hasta triplicarse. Doctora, un número telefónico, la dirección del consultorio. Sí, estamos en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, y el teléfono es 809-566-1288. Doctora, muchas Tenemos gracias. también en las redes sociales mucha orientación gratuita, y nos mantenemos educando. En Facebook se llama Ejercitando tu Mente, y en Twitter Ejercita tu Mente. Muchas gracias, doctora. Un abrazo a la familia. Igual, gracias a ti, cuídate mucho. Gracias, doctora. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.